Escuchas Clave Morse. Ya son las 9:35 de la mañana de este lunes 9 de junio. Y aquí en el estudio de Radio La Clave seguimos con Clave Morse. Y justamente les quiero preguntar que si están buscando una nueva administración para su edificio. ¿Están buscando? ¿No la están buscando? Bueno, si la están buscando, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y LAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, por si no se enteraron, esto ocurrió el viernes pasado, pero ha generado bastante polémica. Siguen los despidos en empresas públicas por el tema de las licencias médicas, y el Banco Estado desvinculó a 91 trabajadores por esta razón. La entidad financiera señaló que tras activar un proceso interno de revisión, se detectaron un total de 195 trabajadores involucrados y finalmente 91 fueron desvinculados, ya que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. Y incluso la compañía señaló en un comunicado que, tal como se comunicó públicamente el pasado 23 de mayo, Banco Estado tomó conocimiento del informe y activó un proceso interno de revisión. Así, añadió que en cada caso se realizó la respectiva investigación interna, resguardando el debido proceso. Como resultado, Banco Estado finalmente resolvió la desvinculación de estas 91 personas dentro de este escándalo, este caso que ha movido, digamos, a lo que es el gobierno, pero también a otras entidades públicas, empresas públicas, municipalidades, y de alguna forma que nos tiene bastante a la expectativa a todos los chilenos y chilenas. Bueno, hablábamos recién de las cifras del dólar, ¿no es cierto? Pero básicamente el dólar inició esta semana con movimientos acotados en el mercado cambiario local, mientras existe bastante expectación en el mercado por la reunión que se está llevando este lunes entre representantes de Estados Unidos y China en Londres, que comentamos hace un momento con Victoria Paz. Esto con el objetivo de desbloquear la negociación comercial entre ambas potencias. De hecho, a las 9:20, o sea, hace unos 15-20 minutos atrás, el dólar subía ligeramente un 1,2%, llegando a 935,4 pesos chilenos. Eso con respecto al dólar. En otros ámbitos de las noticias, durante los últimos meses, los permisos de edificación para viviendas nuevas en Chile alcanzaron su nivel más bajo en más de 3 décadas, tras una caída de casi un 50% respecto al periodo prepandemia, con solo 79.270 permisos en 2024, mientras en la región metropolitana la aprobación de obras está 63% por debajo de niveles prepandemia, y los tiempos de espera para esta tramitación superan los 800 días, generando graves problemas de oferta habitacional y además presionando al alza los precios de las viviendas, tema que hemos también conversado bastante en Clave Morse. En otra industria completamente diferente, como parte de un plan para asegurar su continuidad tras las pérdidas que superan los 18.500 millones de pesos y un endeudamiento de 24.000 millones de pesos, Televisión Nacional está vendiendo 2 terrenos en Santiago y Punta Arenas, y 5 sedes regionales, buscando generar liquidez inmediata
y reducir su estructura fija y así enfrentar estos gastos operacionales insostenibles ante la caída de ingresos publicitarios y los altos costos asociados a su modelo de televisión pública. Eso con respecto a lo que es TVN, canal estatal, que está muy complicado en términos financieros y está tratando de buscar la forma un poco de salir de ese problema. Ya, y estamos ya en el estudio de Radio La Clave con María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile, que ya ha estado aquí en nuestro estudio para hablar sobre diferentes temas, y le pedimos que nos contara un poco cuáles son las implicancias, qué hay de posible o digamos de quizás cosas que no son tan posibles con respecto a este proyecto de ley anunciado en la cuenta pública por el presidente Gabriel Boric, que busca unificar y optimizar los actuales subsidios al empleo para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes. María Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Daniel. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo empieza la semana? ¿Bien? Bien, bien. Un poco más cerca al micrófono. Con frío. Ahí sí. Con frío, ¿no? Sí. Está frío. Ya, a ver, primero, en términos generales, ¿no es cierto? Yo explicaba ahí un poco que está este proyecto de ley que anunció el presidente, ¿no es cierto? Que finalmente lo que trata es justamente de incentivar el aumento del empleo en mujeres y jóvenes, además en un país que no solamente este tipo de empleo ha disminuido, sino que se ha producido mucha informalidad también. Entonces, la idea de Clave Morse es decodificar un poco los temas y justamente que quería preguntarte cuáles son los principales puntos de esta idea del presidente Gabriel Boric para tratar de mejorar el empleo juvenil y de mujeres. Bueno, de lo que señaló en la cuenta pública tampoco se puede decir mucho porque fue como esta idea, ¿no es cierto?, que eventualmente se va a tener que materializar en algún proyecto de ley, pero pensando en eso y teniendo en consideración los subsidios que existen hoy día, que son básicamente el subsidio al empleo joven y el bono trabajo mujer, ¿no es cierto? Quizás lo que haya que hacer en primer término es ver a cuántas personas le están llegando sus subsidios, qué tan efectivos están siendo, y después de eso, con esos datos en la mano, poder decir, bueno, en realidad estos subsidios están funcionando, están cumpliendo su objetivo o no, y en ese contexto, con esa medición ya efectuada, ¿no es cierto?, poder determinar qué subsidios o dónde hay que poner los focos para poder incentivar la contratación tanto de jóvenes como de mujeres. Porque en el fondo, si tenemos esos subsidios pero no sabemos a cuánta gente están llegando e igualmente tenemos una tasa de desocupación alta, quiere decir que en algo no están funcionando los subsidios, ¿ya? De un análisis de los subsidios, una cosa que a mí me llama un poco la atención es que exigen, ¿no es cierto?, exigen tener cotizaciones previsionales, ¿ya? Entonces, ese es uno de los requisitos para el pago del subsidio. Entonces puede ser que no le está llegando a gente que no tiene cotizaciones. Por otro lado, claro, se supone que los subsidios se otorgan tanto a trabajadores dependientes como independientes, y a los independientes tienen que estar registrados y tienen que haber iniciado actividades en el servicio y tienen que estar emitiendo boletas o tienen que haber emitido boletas para poder recibir el subsidio. Entonces, esos dos puntos, obviamente lo que todos queremos es la formalización. Claro. Por lo tanto, el subsidio incentiva la formalidad. Pero no sé qué tanta gente se formaliza, o sea, también creo que tiene que haber quizás un incentivo a la formalización. O sea, uno podría decir, bueno, esto es un incentivo a formalizarse, porque en el fondo, en la medida que esté formalizado emitiendo boletas, voy a recibir el subsidio, ¿no es cierto? Pero creo que esa concientización no es tan simple, porque además estamos pensando en que esto se aplica en ambos casos, tanto el subsidio al empleo joven como el bono trabajo mujer. Ambos se aplican a rentas inferiores a 7,5 millones más o menos al año, que son rentas promedios de 600,000 pesos mensuales. Claro. Entonces, obviamente, si alguien recibe esa plata, no sé si va a querer emitir una boleta que además, sobre esa boleta, independiente que después en abril del año siguiente te vayan a devolver el impuesto, igualmente te van a retener un 14%, 14, algo. Claro. Entonces no es poco. Entonces no hay un incentivo ahí, finalmente. Veo que no tanto. O sea, creo que quizás a lo mejor tener un registro con clave única y que en verdad, claro, desde el momento en que te van pagando el subsidio, te vayan descontando el impuesto, no sé, a lo mejor hay que buscar otro mecanismo que pueda hacer que incentive a la gente a poder efectivamente estar formalizado y postular a la percepción del subsidio. Oye, y te quería preguntar también, María Cristina, pero cuando hablamos de unificar, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿A que sea un solo subsidio y que ese subsidio va de alguna forma a abarcar estos dos públicos objetivos, por decirlo de alguna forma? Porque, ¿cuál es la ventaja de unificar también?
O sea, creo que la ventaja unificar sería más desde un punto de vista como de administración de los subsidios. Ya, ok. Pienso que eso podría ser el beneficio de unificar, por un lado, pero como la desventaja quizás de unificar es que finalmente necesitamos beneficios segmentados, porque el incentivo para un joven a lo mejor no es el mismo incentivo que para una mujer. Entonces hay como varias materias o varias aristas que hay que tener en consideración. También pienso que es complejo, ¿no es cierto?, que un gobierno administre muchos subsidios diferenciados. Entonces, por lo mismo, quizás la unificación en sí no parece una idea absolutamente descabellada en lo absoluto. Puede ser desde un punto de vista administrativo más simple de administrar. Pero nuevamente, no sabemos si eso va a cumplir con el objetivo que se está buscando, que es bajar la tasa de desocupación, que hoy día está bastante alta. O sea, estamos en un 8,8 y 9,3 las mujeres. Entonces, es brutal. O sea, si queremos en el fondo que las mujeres trabajen más, ¿no es cierto? Que ingresen al mercado laboral formal, en realidad. Claro. No es que trabajen más, si trabajamos un montón, así que... Entonces, si ese es el foco, a lo mejor el subsidio no tiene que ser unificado, sino que tiene que ser un subsidio específico, diferenciado, según la persona a la que se quiere incentivar. Ahora, ¿cuáles son un poco los principales, independientemente del tema administrativo, los principales riesgos legales o laborales ante una eventual unificación de estos beneficios? Bueno, uno podría decir que a lo mejor también entramos acá quizás en todas estas materias que uno podría decir, bueno, a lo mejor atentan contra la igualdad ante la ley, porque uno puede recibir esto y el otro no, y o sea, como que se pueden ir dando todas esas complicaciones quizás legales, ¿no es cierto? Entonces podrían atentar contra un poco eso, después un poco contra la igualdad ante la ley, por ejemplo. Ya alguien podría decir que un subsidio diferenciado es bastante remoto. Además, todos entendemos que el objetivo de los subsidios, ¿no es cierto?, es específicamente fomentar la contratación de jóvenes, de mujeres, ¿no es cierto?, claro, porque principalmente ahí es donde está la brecha de desempleo hoy día. Entonces, si los desocupados están entre los, 19 y 25 años, que es más o menos el rango de edad al que se le otorgan los subsidios, obviamente el foco debería estar ahí. O sea, debería estar focalizado más que tanto unificado, quizás unificado en el universo, ¿no es cierto?, pero diferenciado en cuanto a los montos, en cuanto a los requisitos, a las características. Por eso te decía que quizás esta idea de unificar tiene que ver más con el aspecto administrativo. Además, lo que tenemos que considerar también es que los subsidios, por una parte tenemos los subsidios a los trabajadores, sí, ¿ya?, claro, y por otra parte tenemos algunos subsidios a la contratación. O sea, a la empresa. A la empresa. Entonces también hay que ponerse un poquito de acuerdo en eso. O sea, a lo mejor unificamos subsidios a las empresas, ya vamos a ver, no sé, subsidios a las pymes, que son las que mayormente van a requerir para poder crecer. Toda pyme quiere ser una empresa mediana, eventualmente una empresa grande, y no hay que olvidarse de eso. Para que eventualmente pueda crecer va a necesitar probablemente contratación. Claro. Entonces hoy día, con los costos laborales como los tenemos, que están bastante estresados, ¿no es cierto?, los costos laborales, entonces para las pymes se hace difícil crecer en personal si es que no tienen algún tipo de subsidio que incentive la contratación. Entonces, por un lado están esos subsidios y por otro lado están los subsidios que son directos a los trabajadores que estén formales, que estén prestando servicios, ¿no es cierto? Que, o sea, en el fondo el Estado de alguna forma te dice, encuentra trabajo y yo te apoyo, pero si estás sentado en la casa y ayúdate que yo te ayudo. En el fondo un poco ese es el foco. Oye, María Cristina, para entender un poco también cómo funcionan estos subsidios desde el punto de vista, por ejemplo, de las empresas, ¿no es cierto? No tanto los trabajadores. Claro, incentivaría a que una pyme, por ejemplo, pudiera contratar a ciertas personas porque hay un subsidio a esa contratación. Exacto. Ya, para entenderlo bien, ese subsidio es una vez, es todos los meses, es durante una cantidad de tiempo, y se suma a otros incentivos que pueda tener, porque si es por una cierta cantidad de tiempo o es una vez, obviamente a lo mejor eso implica que los contratos sean más temporales, ¿no? Pero la idea es que si fuera en el largo plazo o en el mediano plazo, ese subsidio pudiera aumentar a un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo funciona este tipo de subsidios para incentivar realmente desde el punto de vista de las empresas la contratación? Hay de los dos. O sea, en el fondo un poco los subsidios tienen que... hay algunos que son como un pago, ¿no es cierto? Y hay otros que son como decrecientes. Claro. O sea, te pagan más de una vez. Pero claramente el foco de los subsidios debería ser de apoyo, ¿no es cierto?, hasta que ya tú puedas, eso como la ruedita en la bicicleta, claro, ¿no es cierto? No pueden ser permanentes, de manera que incentiven sí, a que la gente contrate gente en forma indefinida solo por contratarla, para que recibir esa
ese subsidio, sino que el foco de la pyme debería ser, por supuesto, la inversión en capital humano, ¿no es cierto?, claro, de manera de poder crecer. Si no hay un plan de crecimiento asociado, ahora, tampoco está una idea de decir que, bueno, que la pyme tiene que tener un plan de crecimiento, un plan de desarrollo para recibir el subsidio. Debería ser quizás más orgánico, ¿no es cierto? Pero quizás ese es un poco el problema que tienen los subsidios, que siempre va a haber alguien que le va a encontrar la trampita, ¿no es cierto?, y lo va a aprovechar a su favor. Por ejemplo, lo que tú dices, si es que es un pago de una sola vez, ¿no es cierto?, podría incentivar a que contrate gente a plazo fijo, claro, y el contrato todos a plazo fijo, y después cada vez que los contrato de nuevo vuelva a pedir el subsidio, que finalmente va en desmedro de otras empresas que sí lo van a necesitar y quizás lo necesitan en forma más permanente. Entonces, en ese sentido, claro, los subsidios tienen que, como te digo, es difícil, o sea, tienen que incentivar, porque todos tenemos que pensar en la parte buena del subsidio, ¿no? Claro, finalmente permite que haya mayor empleabilidad, en este caso en jóvenes y mujeres, que ahí está la principal brecha, claro. Pero en el fondo siempre va a pasar que puede haber algún tipo de incentivo perverso, ¿no es cierto?, y que no va a faltar el que se va a aprovechar del subsidio y lo va a tratar de recibir, como pasó un poco con el IFE, claro, ¿no es cierto? O sea, gente que no tenía derecho al IFE lo pidió igual y se lo dieron, y no hubo una mayor fiscalización ni tampoco hubo una mayor revisión de los requisitos, que si se cumplían los requisitos para que se pagara. Entonces, eso va a pasar siempre, lamentablemente, pero tendremos que pensar que, no sé, pues del, qué sé yo, 100% de beneficiarios, ¿no es cierto?, a lo mejor va a tener un 5%, ojalá, claro, que sea lo mínimo, de gente que va probablemente a mal utilizar el subsidio. Ahora, siempre, te lo pongo de nuevo desde el punto de vista de la empresa, este tipo de subsidios genera un compromiso en términos legales de la empresa, pues justamente de tener que a esta persona contratarla con una cierta cantidad de tiempo, ponerle un contrato indefinido. ¿Se puede amarrar a ciertos compromisos legales al respecto o no necesariamente? Se podría perfectamente amarrar a ciertos compromisos legales, como dices tú, que la persona tenga un contrato indefinido, que tengas que estés al día en el cumplimiento de tus obligaciones previsionales, ¿no es cierto? O sea, no le podría dar subsidio a una empresa que no le paga las cotizaciones a sus trabajadores, porque ya ahí partimos como con el pie izquierdo. Entonces, idealmente sería en el fondo que, claro, que se contratara a la persona a plazo indefinido, no es a plazo, entonces... Sí, no, claro, indefinidamente. ¿Entiendes? Que se transforme en forma, que se contrate en forma indefinida, y que tenga un mínimo de cotizaciones, ¿no es cierto?, y que después el empleador pueda decidir si es que sí o no, pero ya viendo otras circunstancias. O sea, también... si nos vamos un poquito a la terminación del contrato, tampoco es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, si contrataste a un trabajador, obtuviste el subsidio, lo probable es que deberías tratar de mantenerlo por un tiempo que te permita hacer crecer la empresa, que ese fue probablemente el objetivo con el que contrataste. Ahora, una vez anunciado por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública esto, ahora hay que mandar el proyecto de ley, ¿no es cierto? Y después ahí el Congreso va a empezar todo su trámite legislativo para ver si se aprueba o no. Me imagino que la idea es que, bueno, va a ser difícil que esté aprobado en este gobierno, pero dejarlo más o menos amarrado, digamos. Claro. ¿Cuál debería ser más o menos la hoja de ruta al respecto? ¿Cuándo debería estar ese proyecto de ley? E insisto que fue uno de los puntos importantes de la cuenta pública, por eso que lo estamos trayendo aquí a colación al programa Clave Morse. Pero ¿cuál debería ser más o menos el roadmap que viene? O sea, el roadmap debería ser, ojalá, que haya este estudio que te digo. O sea, primero tener algún tipo de mapeo de cuántos subsidios tenemos, claro, sirven o no sirven. Que sirva como argumentación, digamos. Que sirva como argumentación para presentarle también al Congreso, porque en el fondo no se puede aprobar una ley. O sea, si es que van así nomás y decir, bueno, tenemos que tener estos subsidios, vamos a ver si hay fondo o no hay fondo. Entonces tendríamos que ir a Hacienda y preguntarle, ¿hay plata o no hay plata? Creo que antes de eso sería más serio tener un estudio, decir, estos subsidios son los que tenemos, esto es lo que gastamos, ¿funcionan o no funcionan? Ahora también hay algunos expertos que han comentado que es necesario incorporar incentivos o apoyos también a la contratación de personas mayores, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿También deberíamos incluirlo en este grupo, aparte de lo que es las mujeres y los jóvenes? O sea, idealmente no hubiese que incluir subsidio a la contratación, ¿no es cierto?, de personas mayores. Claro. Pero
porque eso significa que hay brechas, o sea, que los empleadores prefieren contratar a cierta gente de cierta edad, ¿no es cierto?, o de cierto género, si tú quieres, ¿ya? Y claro, eso tiene una razón, o sea, obviamente existe como un poco el mito de mejor no contraten mujeres porque las a la cuna se van a embarazar, las va a tener fuera no sé cuánto tiempo y además a lo mejor va a tener que pagarse a la cuna si tienen más de 20, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, respecto a los adultos mayores, si bien no hay ningún impedimento en que se contrate gente mayor de cierta edad, ¿no es cierto? Efectivamente, hoy día existe una brecha en el mercado y está estudiado, ¿no es cierto? Hay un montón de estudios que así lo confirman y que después de los 55 años ya hay gente que no la contratan tanto. Y por supuesto que esa gente todavía está absolutamente vigente, hoy día se ha extendido, ¿no es cierto?, nuestra esperanza de vida en términos bastante impresionante. Sí, claro. De hecho, Chile es de los países con mayor esperanza de vida dentro de Sudamérica, incluso dentro de los del mundo. O sea, estamos en un súper buen nivel en ese sentido, por lo cual, obviamente, uno podría decir, claro, ¿por qué no podemos contratar personas mayores? Finalmente es un sesgo nomás, no es que la persona esté... Si alguien podría decir, no, es que necesito gente que esté más, qué sé yo, con mayores herramientas o con mejores herramientas en el uso de tecnología, pero probablemente con una capacitación, si hay alguien que tiene ganas de trabajar y que también puede pasar su experiencia a las generaciones más jóvenes, me parece que es muy virtuoso. Entonces, desde esa perspectiva, sería interesante que existiera algún tipo de subsidio a la contratación de personas mayores si es que el mercado no las está contratando. En el fondo, lo que buscan los subsidios es de alguna forma equiparar o quizás como evitar la distorsión que el mercado genera en materia de contratación. Súper. María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile, explicándonos un poquito algunos detalles de cómo podría ser, ¿no es cierto?, este proyecto de ley anunciado en la cuenta pública por el presidente Gabriel Boric, que busca unificar y optimizar los actuales subsidios al empleo para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes. Unificar y mejorar, digamos. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Vamos, idealmente, claro, que se presente con un estudio por detrás, ¿no es cierto?, que argumente la importancia de realizar esto, y luego vamos a ver cómo se da la discusión en el Congreso. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ti, Daniel. Y que tenga una buena semana y prepárate de la lluvia que viene miércoles, jueves. Ay, ¿verdad? Ya viene Emprender es Clave. Tenemos una sorpresa en Emprender es Clave porque regresa Coté García después de su gira. La mandamos a reportear a diferentes partes del mundo, así que va a regresar ahí con un montón de historias de emprendedores y emprendedoras seguramente, así que estamos esperándola. Y mientras tanto, los invito a revisar todos los programas de Clave Morse en Spotify, cada entrevista por separada a través de nuestro canal de YouTube, invitarlo a nuestras redes sociales, escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo y que tengan buena semana.